Estamos en un recorrido que hemos gestionado y hemos colaborado con la gerencia del proyecto. Hemos visto de que el proyecto está en buen avance. Las cosas que tal vez pensábamos que nunca se va a dar se está dando, entonces ha sido un trabajo arduo de todo, tanto de la parte dirigencial como de las autoridades. El proyecto cada vez está más cerca y llevemos estas nuevas a nuestras comunidades, a nuestras regionales. El proyecto ya tiene 25 años de historia. Durante los 25 años muchas autoridades han pasado, muchas dirigencias han pasado, pero no se ha hecho una realidad. Esperemos de que con estas autoridades y con las dirigencias que tenemos se haga una feliz realidad, ya que son 25 años. Son 165 comunidades que están en dos provincias, 5 cantones. Entonces, todas esas comunidades van a ser beneficiadas de este proyecto. Por fin vamos a tener agua potable. Avanzado el proyecto, con lo que acabamos de ver, sí estoy optimista en decir que llegamos a un 35-40%, y lo que es más feliz de ver de que en el Cantón Cayambe, donde tenemos mayor problemática, estamos trabajando incluso en integrar las tuberías, que son de mayor diámetro, entonces bastante satisfechos con el recorrido. Estábamos en la planta de tratamiento de agua potable del proyecto Pesillín-Babura. Eso coge el agua 700 litros por segundo de la laguna San Marcos y la procesa para hacerla potable y entregar a las 162 comunidades. Entonces esta planta es una planta con tecnología de punta que tiene el sistema de floculación, el sistema de sedimentación, el sistema de lavado, de retrolavado y el sistema de cloración, para que el agua salga potable y entregar a las juntas, digamos a las 162 comunidades. Más o menos, ¿qué dimensiones de profundidad, de largo, de ancho tiene esta Bueno, es una planta? planta que está ubicada en 4 hectáreas de terreno. Entonces las dimensiones van variando, en unas partes de 2 metros, en otra tiene 4 metros y los tanques tienen 6 metros de profundidad. Las longitudes también van variando, ¿no? Ustedes vieron en el recorrido y eso pueden pasar a través del mismo noticiero, es toda la cantidad de hierro que tiene y la cantidad de hormigón que tiene. Según el cronograma de trabajo que han presentado la gerencia del proyecto, de aquí a septiembre de 2021 se debería de terminar. Pero siempre tenemos contratiempos, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Las mismas comunidades tal vez por intereses comunitarios se oponen a veces para dar el paso del proyecto, entonces, pero estamos viendo que estamos avanzando. El próximo año ya estaríamos prácticamente inaugurando la primera parte del proyecto Peschimbabura, conjuntamente con los estudios complementarios que son lo que es interconexiones y el modelo de gestión. En enero ya se da inicio a estos dos estudios para complementar el proyecto Peschimbabura. Solo la primera fase estaríamos inaugurando el próximo año, pero el sueño es inaugurar todo y que todos vean caer el agua potable en nuestros hogares. Lo de la pandemia pues ha producido que el proyecto se paralice alrededor de 6 meses y poder reiniciar el proyecto no es tan fácil. Entonces el proceso de reinicio que hemos empezado a finales de septiembre ahora tiene ya una aceleración que esperamos siga adelante. Eso hace que el contratista cada vez tenga más frentes de trabajo, contrate más personal, siga instalando más tubería, en la planta siga armando hierro, siga hormigonando. Entonces poco a poco tenemos que ir llegando hasta la fecha que hasta este momento sabemos que es septiembre del 2021 para que este proyecto termine. Entonces la aceleración que requerimos, ¿no es cierto?, es que tengamos liberados los predios, que la gente por donde atraviesa, sabemos que molesta el proyecto, pero no queda más. Luego se tendrá un proyecto que va a funcionar, estimamos, unos 50 años, entregando agua potable a todo este sector. O sea, ese va a ser el gusto de todos los técnicos que trabajamos ahí, la gente que está acá, los beneficiarios del proyecto que siempre nos están viendo, las autoridades municipales de los 5 cantones, se sientan a gusto con este proyecto. Nosotros aquí tomaremos las mejores decisiones para que el proyecto se ejecute.
Bueno, la actividad que estoy acompañando es por la convocatoria del proyecto PCG Imbabura para ver el seguimiento, para ver y dar el seguimiento de lo que es el proyecto PCG Imbabura, que es lo que está ejecutándose en este año. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy día. Ojalá que en estos años, lo más pronto, que no se alargue mucho, entonces que tengamos resultado, ¿no? Para nuestras comunidades, porque ya estamos casi careciendo por la falta de agua, porque hay algunas comunidades que son lejanas, porque tengo 15 comunidades. En el centro tengo agua casi suficiente todavía, pero las partes lejanas ya tienen incluso falta de agua. Ellos solamente tienen agua en la noche nomás, y en el día tienen que ya haber cogido en la noche para poder usar en el día. Entonces, yo creo que con este proyecto, al ejecutar este proyecto, al tener ya en cada uno de los territorios ya cosechando el fruto del trabajo del proyecto, vamos a tener esa facilidad de tener beneficios de calidad de agua en nuestras comunidades. A pesar de que en las comunidades ya cuántos años ha pasado, no creen ya no han perdido de creer en el proyecto PCG Imbabura. Ajá. Pero los dirigentes que hemos dado al frente, nosotros tenemos la responsabilidad de ir a socializar en cada uno de los territorios, y también yo como regional Ilumán estoy pensando hacer una gira de observación con todos los dirigentes, con ex dirigentes, para que nuevamente tengamos seguimiento al tanto como territorio mentalizador. ¿Qué le diría a sus comuneros para que no pierdan la fe en este proyecto? Bueno, tener ánimo, a veces en todo tema social, en aterrizando ya al técnico, en la ejecución del proyecto, siempre tenemos dificultades. Entonces, yo creo que hay que tener fuerza y Lumán, entonces hay que tener, y las demás regionales, las demás comunidades, también invitaría es a tener fuerza, porque miramos que este proyecto se está ejecutando con un presupuesto aproximadamente casi 70% de recursos no reembolsables desde el financiamiento del AFD. A ver, el presupuesto en sí, el contrato de obra está adjudicado por 30 millones de dólares, una fiscalización por 1.200.000, entonces eso se estaría gastando. Tenemos un colchón de presupuesto de acuerdo al estudio, que va a servir para la ejecución de las interconexiones, para que el proyecto sea íntegro, no se haya solo hecho una parte. Entonces, estamos hablando de alrededor de 57 millones de dólares. La planta de tratamiento quedará terminada hasta el mes de junio del 2021, ya estará terminada. Se está ya en el proceso de importación de equipos, que eso también tiene una demora de alrededor de, no más bien demora, sino un tiempo estimado entre comprar el equipo y que venga unos 6 meses, pero ya se tiene todo avanzado en esto. Hablando del proyecto en general, en su totalidad, de todo lo que es el proyecto Pesillo, el avance del 100%. El avance, este momento tenemos un avance del 35% del proyecto. Con la aceleración que le estamos dando, estimamos, ya le digo que al mes de septiembre, un poquito más, yo siempre manejo que sea en el 2022 que el proyecto estará completamente terminado y ya empezaremos las pruebas para el funcionamiento. La planta de tratamiento, su objetivo es potabilizar el agua, ¿no? Esto garantiza que desde un inicio hasta el final llegue totalmente bebible, diciéndolo. Claro, o sea, la garantía es que todo el agua cruda que capta, los 700 litros al final del proyecto, los 700 litros sean tratados y con la misma calidad que sale de la planta llegue hasta el último grifo. O sea, luego de recorrer, porque el total del proyecto son 151 kilómetros aproximadamente, luego de recorrer los kilómetros que sea, el agua llegue con la misma calidad de la planta. O sea, de eso no tenga la menor duda. El agua que van a recibir los beneficiarios es un agua de altísima calidad que garantizamos la puedan tomar directamente del grifo. Y sin temor a equivocarme, esta agua será de mayor calidad inclusive que de algunas marcas de botellas de agua que venden en las tiendas. Entonces esta agua va a ser muy buena. Cumplirá la norma 1108, que es la que estamos obligados nosotros a cumplirla.
y vamos a seguir vigilantes ante todo, porque no vamos a permitir que otra vez se paralice el proyecto. Necesitamos que el proyecto se ejecute, tendremos que realizar los movimientos que tengamos que realizar para que este sueño se realice. Desde que hemos asumido la responsabilidad siempre ha sido el llamado a la unión de todas las comunidades a través de las regionales filiales del proyecto Pez Chimbabura. No desmayemos, esto se va a hacer realidad. En todo caso, siempre nosotros estamos trabajando en las comunidades llamando a la unión, al tomar fuerza, a recuperar nuestro proyecto, porque se nos puede escapar de las manos a último momento. Entonces hay que estar pendientes de todo esto, compañeros de todas las regionales. Un saludo a todos las filiales del proyecto Pez Chimbabura. Entonces llamamos a la unión más que todo, a la unión de demostrar de que lo comunitario sirve. Las organizaciones comunitarias estamos latentes, expectantes ante el Pez Chimbabura.